Era el tipo de secreto que Fernwood había enterrado en su tierra hace mucho tiempo, demasiado tranquilo, demasiado peligroso para resurgir, pero, cuando se encontró un solo hilo rojo atrapado en el borde de una vieja cerca de jardín, la verdad, comenzó a desentrañarse, y nada en el pueblo, volvería a ser lo mismo. Veslo hasta el final, el pueblo de Elmsworth llevaba el tipo de encantamiento que los pintores anhelaban inmortalizar, sin embargo, sus lienzos siempre se quedaban cortos, ningún pincel podía capturar la forma en que la niebla susurraba secretos a través de los seteros, o cómo la hiedra se estiraba sobre la piedra, como si intentara alcanzar verdades ocultas. Las chimeneas desgastadas suspiraban humo hacia el cielo de primavera, y el aire olía débilmente a tierra húmeda, agua de rosas, y algo más esquivo, algo casi atento. Fue en una tarde tan dorada que el círculo de agujas de Elmsworth se reunió en el salón bañado por el sol de la cabaña de Agatha Hemsley, envuelta en vides. Las tazas de té tintineaban, y las lenguas se movían más rápido que las agujas que hilaban su trabajo. La habitación era un tapiz de cojines cálidos, madera pulida, y parpadeos de risas nerviosas, cosidas entre cada palabra. Sentada en silencio junto a la ventana, donde la luz atrapaba su cabello plateado, estaba la señorita Elowen Gray, una mujer de voz suave, instinto afilado, y un pasado tan silenciosamente doblado como su chal. Sus dedos trabajaban metódicamente un trozo de seda azul de medianoche, pero su atención no estaba en el hilo. Lo más peculiar, dijo Agatha, cortando el pastel de esponja con una finalidad innecesaria. El carnicero jura que vio a Imogen Vale en la parada de carruajes de Belmere, justo después del mediodía, pero tenía mermelada de su propia mano entregada a las 4, a menos que la hayan llevado a la teletransportación. Siguió un títer suave, aunque sonó hueco. Clara Dunn se rió temblorosa, pero sus ojos traicionaban inquietud. Imogen había estado distante últimamente, suplicando insomnio y un tapiz comisionado para la baronesa Whitlock, pero no había salido palabra de la baronesa. Sus puertas señoriales permanecían misteriosamente cerradas. Ella siempre ha tenido un gusto por el drama, murmuró Irene Marsh, con las manos tambaleándose en un patrón que se volvía espiral. Demasiado. Elowen detuvo su costura lo justo para notar el temblor en las manos de Irene, la mancha de tinta en su muñeca, y el débil aroma de alcanfor, enmascarado con lavanda, que se aferraba a su cuello. La conversación viró hacia terrenos más seguros. El Lemon Court, el terrier malcriado del vicario, y los extraños destellos a medianoche, vistos en el bosque cerca de la cabaña de Vale. La mirada de Elowen captó algo, un carrete de hilo rojo colgando del manto, apenas balanceándose, su borde deshilachado, como un grito sofocado demasiado pronto. Encontré eso ayer, dijo Agatha, siguiendo la línea de visión de Elowen. Estaba encajado en el pasamanos. Salió limpio cuando lo saqué. Debe haber venido de la muestra de alguien. Es curioso, las cosas que permanecen. Elowen sonrió, su voz fue distante. Los hilos recuerdan lo que olvidamos. Todo lo que tenemos que hacer es escuchar. La habitación se quedó en silencio. No del todo, no, sino con una quietud tensa que palpitaba bajo la superficie. Y entonces, como si convocado por algo tácito, la taza de té de Irene se deslizó de sus manos, y se destrozó, porcelana esparcida, como una verdad frágil. Esa noche, mientras el anochecer hundía sus dientes en los setos, y el canto de los pájaros enmudecía bajo un escalofrío, un grito atravesó el aire quieto, delgado, afilado, inconfundiblemente humano. Provenía del extremo más alejado de Elmsworth Lane, donde la cabaña de Imogen Vale permanecía cubierta de hiedra y de silencio. Cuando llegó el agente, sus botas rasparon el camino de tierra.
La puerta se abrió solo una grieta, lo justo para dejar entrar el frío. En el interior, Imogen yacía encorvada sobre su bastidor de tapicería. Sus dedos aferraban un hilo carmesí, tensado a través de la tela inacabada como una advertencia, congelada a la mitad. El corazón se rindió, dijeron. Causas naturales, pero Elowen llegó momentos después. Sus zapatillas apenas alteraban el aire. Entró, miró una vez el tapiz, la aguja detenida antes de su puntada final, y susurró, no a la habitación, sino a algo más profundo, antinatural. Detrás de ella, la brisa agitó el hilo rojo una vez más, no salvajemente, no lo suficiente como para llamar la atención, solo lo suficiente como para sugerir que nunca había dejado de moverse. En el silencio de Merouval, revestido de hiedra, donde los susurros viajaban más rápido que el correo y las cortinas se contraían con cada pisada, la noticia de la repentina muerte silenciosa de Clara Fenwick se filtró por la aldea, como la fuga lenta de una tetera agrietada. Nadie recordaba haberla puesto al fuego, pero todos bebieron. Esa mañana, cuando la luz gris presionaba contra las ventanas cubiertas de lluvia, las damas del círculo de costura se reunieron en la sala de Elsie Braithwaite. Sus tazas tintineaban débilmente, como campanas distantes, de algo aún no nombrado. Pasó en su silla, murmuró Dora Picknell, no del todo para nadie. Sus dedos tamborileaban sobre una lata de pasta sabollada, uñas rojas como sangre seca, hilo envuelto apretado alrededor de su muñeca, con los ojos muy abiertos, como si viera algo que no la dejaría ir. El silencio que siguió, no fue silencio, estaba cargado, tembloroso, como la pausa, antes de un trueno. Luego, vino el golpe de la puerta principal, y la entrada de Annie Moore. Sus mejillas, sonrojadas por el viento, o por la preocupación, nadie pudo decir, lanzó su periódico húmedo al hogar, con un suspiro que agitó los bordados. Fueron causas naturales, el corazón, dijeron. El agente fue bastante claro, su voz era frágil, demasiado ensayada, y cuando dijo, corazón, no aterrizó, rasgó, desde su lugar, cerca del estante de la despensa, la señorita Cressida Vale, conocida más por sus mermeladas puntuales que por sus opiniones, parpadeó una vez, lentamente. Había seleccionado un frasco de flor de saúco, pero ahora, escuchaba, ojos estables, captando la discordia en el tono de Annie, el desequilibrio entre su aguda certeza y la suave mentira cosida. Dora se inclinó hacia adelante, su voz ganó coraje del silencio compartido, pero Clara no estaba enferma, ¿verdad? 53 caminatas cada mañana, solo bebe té de diente de león. El miércoles pasado estaba gritando al señor Booker, en la carnicería, por el peso de las grosellas, se veía sonrojada, ofreció Elsie, cepillando migas de su delantal, como si limpiara la culpa. Pensé que era solo el calor, dijo algo inusual, preguntó Cressida suavemente, su tono, como lana cálida suave, reconfortante, pero capaz de sofocar. Las otras la miraron con débil sorpresa. Cressida rara vez hablaba, a menos que fuera sobre manzanas o sellos de mermelada. Solo sobre sus nuevas cortinas, dijo Annie, parpadeando demasiado rápido. Dijo que dejaban entrar ojos no deseados. Pensé que se refería al nuevo cartero. Mira, las cejas de la señorita Vale se alzaron apenas una fracción, suficiente para registrar la frase. Ojos no deseados, extraño. Ella no preguntó más, prefería sus preguntas como agujas de bordado, afiladas, ocultas y dibujadas solo cuando la tela le rogaba. Al mediodía, el pueblo estaba saturado de susurros. Algunos dijeron que Clara había tragado una aguja, otros juraron que había sido envenenada por el té de Foxglove. Hubo historias de una carta desgarrada que se encontró en su regazo, de un extraño zumbido
que se escuchaba a través de la ventana. No había dos versiones que coincidieran, pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: algo sobre su muerte rozaba las esquinas de sus mentes. El reverendo Allard, tranquilo como campanas de reloj, y igualmente predecible, se paró en su arboleda de limón, bebiendo té tibio de una taza astillada, instando a la moderación. No caigamos en especulaciones, murmuró, con voz apenas audible sobre el viento. Dejemos el juicio al Señor. Por supuesto, respondió Cressida desde el banco de piedra a su lado, con las manos juntas en tranquila elegancia. Aunque es curioso, no es así, que la puerta principal estuviera entreabierta. El reverendo giró, demasiado lento. Disculpe, el agente lo mencionó, dijo a la ligera. Clara era precisa. Una vez devolvió un frasco de mermelada, porque el sello de cera había burbujeado. No puedo imaginarla dejando una puerta abierta por la noche. El reverendo rió entre dientes, pero el sonido se agrietó al final, como un viejo tablón. Su mirada se deslizó lejos de la de ella. Cressida no dijo nada más, pero sus ojos se demoraron en el temblor de su mandíbula. Esa tarde, bajo un cielo de pizarra que olía débilmente a estaño y a tiempo, caminaba sola hacia la cabaña de Fenwick, agarrando un pequeño frasco de cordial de rosa mosqueta. El agente joven, nervioso con las botas demasiado grandes y la autoridad demasiado pequeña, se enderezó al verla. Señorita Vale, se supone que no debo dejar entrar a nadie. Por supuesto que no, sonrió gentilmente. Solo deseaba dejar esto. A Clara nunca le gustó el cordial comprado en la tienda. Dudó, luego asintió. Puede dejarlo junto a la puerta. Lo colocó con cuidado, pero mientras lo hacía, su mirada se deslizó hacia la ventana. En el interior, apenas visible a través del encaje y la sombra, vio la silueta de una mesa. Sobre ella, esparcido como una mancha roja, el aro de bordado, descansaba a un lado, como si algo, o alguien, o ella interrumpido la labor a medio hacer. Un cojín había caído al suelo, no arrojado, no empujado, solo, invertido, equivocado. Esa noche, el círculo de costura se volvió a reunir en la cabaña de Dora, pesado con aceite de lavanda y galletas de limón sin comer. Las mujeres cosían a medias, las agujas temblaban como susurros demasiado temerosos para hablar. Ella nunca terminó su muestra de jardín, murmuró Elsie, enhebrando su aguja con un cuidado que bordeaba la reverencia. Rosas lavanda. Una pequeña puerta de hierro en la parte de atrás, decía que le recordaba la paz. Cressida no respondió, sus ojos estaban en su propia muestra, pero su mente estaba en esa sala oscura. La puerta abierta, el cojín volcado, el hilo rojo, y los ojos congelados de Clara Fenwick. La puerta del jardín había sido bordada abierta, y tendido a través de ella un solo hilo de escarlata, como sangre, o migas de pan. Clara Fenwick siempre había sido meticulosa, cada puntada deliberada, cada patrón preciso. Una mujer que creía que los asuntos pendientes eran una afrenta al mismo tejido de la existencia. Sin embargo, mientras la señora Pratt le cortaba la pinza, un ligero temblor en su voz, murmuró: siempre dijo que no dejaría un patrón incompleto. Las palabras colgaban pesadamente en la habitación, del tipo que resonaba con una sensación de finalidad siniestra. La señorita Marple no respondió. Sus dedos se detuvieron a medio punto, el delicado motivo de hiedra en su aro de bordado extendiéndose en perfecta simetría. Sus gafas se movieron mientras las ajustaba, los ojos se estrechaban ligeramente, no por sospecha, sino porque, en ese momento tranquilo, su mente ya estaba funcionando, rastreando los hilos de algo mucho más oscuro que una muestra inacabada. La puerta entreabierta, el hilo enredado, el cojín volcado, y ese comentario peculiar sobre los ojos inoportunos,
todo se sumaba en la tela de sus pensamientos, tejiendo un tapiz inquietante que aún no podía desentrañar. Era como si la muerte de Clara hubiera llegado vestida con los patrones más tranquilos, sutiles, ordinarios, y sin embargo inquietantemente incorrectos. La muerte, le flexionó la señorita Marple, había usado la cara de Fairwood, familiar, sin pretensiones, pero con un hilo tirado donde no debía haber estado. La aldea, pacífica como parecía, pulsaba con una corriente de inquietud, la sensación de que algo estaba mal, y lo había estado durante mucho más tiempo de lo que nadie se dio cuenta. A la mañana siguiente, el cielo colgaba pesado con la promesa de lluvia, un velo gris que parecía reflejar la cubierta de secretos sobre el pueblo. La señorita Marpe, al contrario de la creencia popular, no era una de las que se sientan esperando que los misterios aterricen en su regazo como hojas de otoño. Prefería observar, moverse en silencio por las calles, dejando que el pueblo le revelara sus secretos. Hoy, su caminata, la llevó más allá de la vieja y cerrada cabaña de los Foxy por el sendero del cementerio hacia las tiendas, cuando vio a la señora Annie Pratt parada frente a la oficina de correos. Sus dedos presionaban firmemente contra su cuello, sus ojos escaneaban el tablero de notificación con intensidad inusual. La señorita Marple se detuvo a unos pasos detrás, observando cómo el rostro de la señora Pratt se endurecía, su mirada fijada en una nueva adición al tablero, la exposición de primavera de la Sociedad de Quilting de Fairwood, pospuesta. Cuando la señora Pratt finalmente notó a la señorita Marple, su sonrisa fue rápida, pero quebradiza, y sus ojos no coincidían demasiado protegidos, demasiado apretados. «Oh Jane, no te vi», dijo su voz vacilando ligeramente. «Terrible lo de Geraldine, ¿no?». La señorita Marple devolvió la sonrisa, cálida, pero calculada. «Bastante terrible». El rostro de la señora Pratt se agitó, un movimiento apenas perceptible que hablaba mucho. «Yo la vi una vez», tartamudeó. Sus manos, de repente se inquietaron con su chal, medio hecha, por supuesto. Muchas rosas, pequeños gorriones, muy detallado. ¿Sabes cómo era ella? Siempre exacta. Sí, la señorita Marple asintió, su tono informal pero medido. Muy particular. Supongo que es por eso que el borde inacabado me sorprende, una sola puntada suelta, casi abrupta. La boca de la señora Pratt se abrió, luego se cerró, como si hubiera tenido la intención de decir algo, pero las palabras se escaparon, dejando solo el más débil temblor en sus manos. Había más allí, lo sabía la señorita Marple, mucho más de lo que la señora Pratt estaba dispuesta a admitir. Más tarde esa tarde, en el rincón tranquilo de la sala de té de Harrington, un modesto establecimiento con mesas de pino y cortinas de encaje, la señorita Marple sorbía su té, con los ojos recorriendo la habitación mientras escuchaba atentamente las conversaciones susurradas a su alrededor. El murmullo de voces era como un zumbido bajo, y ella, una araña en la red esperando las vibraciones correctas. Detrás de ella, Dora Lytton y el reverendo Patel sostenían una conversación profunda. Sus voces eran bajas, pero no lo suficientemente bajas como para escapar del oído agudo de la señorita Marple. «Vi a alguien en la ventana de Geraldine 2 noches antes de que sucediera», susurró Dora, revolviendo su té, distraída. «Un hombre, al menos creo que era un hombre, con el cuello del abrigo levantado, solo estaba parado allí». La taza de té de la señorita Marple se detuvo en el aire. Sus pensamientos corrían. Un hombre en la ventana, inesperado, alarmante. Guardó los detalles, como quien desliza una nota doblada en un bolsillo secreto. El reverendo exhaló bruscamente, con su voz apretada de moderación. «¿Por qué no dijiste nada? Pensé que podría haber sido un comerciante, o tal vez un pretendiente». «Geraldine era una mujer privada», murmuró Dora,
con los ojos pasando nerviosamente por la habitación. El reverendo sacudió la cabeza. No sirve de nada ahora. Los médicos lo firmaron. Causas naturales. Pobre mujer, quizás el estrés lo trajo. La señorita Lytton sacudió la cabeza. Su voz de repente más fuerte. No creo que haya sido solo estrés. Creo que tenía miedo. La habitación se quedó en silencio por un ritmo. El peso de sus palabras se asentaba entre ellas como una piedra cayendo en agua. Cuando se bajó la taza de la señorita Marple, su expresión había cambiado, más aguda, como si una pieza del rompecabezas se hubiera deslizado en su lugar. Ella sabía, entonces, que los hilos de miedo, sospecha y silencio estaban enredados, y algo mucho más oscuro yacía debajo de la superficie de este somnoliento pueblo. A medida que pasaba el día, visitó el salón de la iglesia con el pretexto de verificar el inventario de la exposición pospuesta, pero allí, en medio de las viejas cajas polvorientas y las esquinas tranquilas, el aire parecía pesado con algo más que el polvo de las cosas olvidadas. Había un secreto esperando ser descubierto, y la señorita Marple estaba más que lista para desentrañarlo, puntada por puntada. Fernwood, con su encanto tranquilo y su ritmo sin pretensiones, era un pueblo que mantenía sus secretos bien ocultos debajo de la superficie, como hilos delicados tejidos en un tapiz, que solo los ojos más agudos podían descifrar. La señorita Marple, a su manera sin pretensiones, siempre había sabido esto. Ella entendía que los detalles más pequeños, a menudo pasados por alto, eran los que podían desentrañar los mayores misterios. Fue en una suave noche azul, cuando la luz que se desvanecía convirtió el mundo fuera de su ventana en un borroso desenfoque, que la señorita Marple se sentó, las manos dobladas sobre un punto de cruz a medio terminar, mirando el trabajo frente a ella. El motivo que estaba bordando, una simple hoja de hiedra, se apoderó de sus dedos con precisión rítmica, pero sus pensamientos estaban en otra parte, enredados en los inconvenientes del caso que había venido a ocupar su mente. La muestra inacabada de Geraldine, el misterioso nombre Marjorie, cosido en su borde, aún se demoraba en sus pensamientos. Geraldine, siempre tan precisa en su trabajo, lo había dejado incompleto, un solo hilo colgando donde debería haber sido atado un nudo final. ¿Por qué lo había dejado sin terminar? Y aún más preocupante, ¿por qué había cosido un nombre en su muestra que nadie en Fernwood parecía reconocer? Estas preguntas mordían a la señorita Marple, cada una tirando de la delicada tela del misterio, haciéndolo cada vez más complejo, cada vez más intrigante. Cuanto más lo pensaba la señorita Marple, más se parecían los extraños acontecimientos, de maneras que eran demasiado deliberadas para ser una mera coincidencia. El hombre en la ventana, alguien lo había visto, una figura sombría parada afuera de la casa de Geraldine, 2 noches antes de su muerte, mirándola a través del vidrio. ¿Por qué había estado allí? ¿Era simplemente un transeúnte, o había estado esperando algo? El hecho de que la policía hubiera considerado la muerte de Geraldine un caso de causas naturales, un golpe repentino, quizás provocado por el estrés, dejó a la señorita Marple profundamente insatisfecha. Había demasiadas preguntas sin respuesta, la muestra inacabada, el extraño en la ventana, el nombre cosido en la tela, todo apuntaba a algo más oscuro que un simple problema de salud. Pero, ¿qué fue? ¿Quién era el hombre? ¿Y por qué Geraldine había sido tan reservada sobre su trabajo? La señorita Marple no podía sacudir la sensación de que la verdad estaba enterrada justo debajo de la superficie, y era su trabajo unirlo, una pieza a la vez. A la mañana siguiente, el pueblo estaba lleno de conversaciones, el aire cargado de chismes, y la señorita Marple podía sentir el peso de la sospecha colgando como una pesada niebla. Los susurros eran rápidos e implacables,
mientras la gente apuntaba con los dedos a Colin Trent, el joven manitas que había sido visto en la casa de Geraldine pocos días antes de su muerte. Dijeron que Geraldine lo había invitado a arreglar su puerta. Pero él nunca se fue. La mera idea, la imagen de Colin, incómodo, rojo, insistente cerca de la casa de Geraldine, se deslizaba como otra pieza de rompecabezas encajando en su lugar. Pero la señorita Marple sabía que las apariencias a menudo eran engañosas, y la verdad rara vez estaba tan bien empaquetada. El chisme tenía una forma de tejer una historia, haciéndola encajar en lo que la gente quería creer. Cuando la señorita Marple pasó por la panadería más tarde esa mañana, escuchó más de la escandalosa charla. La señora Dora Lytton estaba cotilleando con la sobrina del carnicero, Elsie Carter, ambas agarrando ansiosamente sus cestas, mientras intercambiaban palabras sobre la supuesta participación de Colin Trent. Dicen que Geraldine lo hizo arreglar su puerta, susurró Elsie, y nunca se fue. La señora Lytton jadeó, como si la idea fuera demasiado escandalosa para considerar. Él apenas tiene 20 años, dijo, como si su juventud fuera un escudo contra cualquier irregularidad. Pero la señorita Marple no estaba tan fácilmente convencida. Guardó el nombre en su mente. Colin Trent, el joven manitas con las mejillas ligeramente enrojecidas, y el que a menudo se veía corriendo por el pueblo con herramientas en mano, el que había estado en la casa de Geraldine pocos días antes de su muerte. ¿Podría ser el hombre al que todos fueron tan rápidos en señalar? ¿O este era simplemente otra víctima de la insaciable necesidad del pueblo de una explicación, de un chivo expiatorio? Cuando llegó la tarde, el agente Reeves apareció, caminando a propósito hacia la cabaña Fox, su cuaderno revoloteando en el viento, lápiz listo. Para cualquier otra persona, podría haber parecido una investigación legítima, pero la señorita Marple sabía mejor. Las acciones de la gente eran más para el espectáculo que para la sustancia. Una actuación para los aldeanos que querían creer que se estaba haciendo justicia. Cuando la señorita Marple pasó, asintió cortésmente, sin ofrecer comentario alguno, suponda su formalidad nerviosa. Solo atando algunas cosas, dijo él, con una sonrisa forzada, pero la señorita Marple podía ver a través de ella. No hubo una investigación real aquí, solo un hombre pasando por las mociones. Mencionó a Colin Trent de pasada, un comentario informal, como si ya hubiera decidido. Hemos hablado con él, dijo el agente, nada formal, solo una charla, pero la señorita Marple sabía que la puerta nunca había sido arreglada. El pestillo, dejado sin tocar, como si hubiera sido deliberadamente ignorado. Era algo pequeño, un detalle que la mayoría habría pasado por alto, pero para la señorita Marple, era otra pieza del rompecabezas que caía en su lugar. Más tarde esa noche, cuando el pueblo se acomodó en un silencio profundo, y el último de los chismes se desvaneció en las sombras, la señorita Marple se sentó una vez más en su silla favorita, las costuras, olvidadas en sus manos, mientras su mente rastreaba los hilos del caso. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta, cada puntada, cada conversación, cada pequeño detalle, la llevaba hacia algo mucho más oscuro de lo que nadie había sospechado. Aquí había un patrón oculto, uno que solo ella podía ver, un patrón de secreto, de medias verdades, y una muerte que era todo, menos natural. El nombre Marcory en la muestra de Geraldine, el hombre en la ventana, el trabajo incompleto, no eran detalles aleatorios, eran piezas de una historia que estaba esperando ser revelada, hilo por hilo, tan pronto como la señorita Marple pudiera tejer las conexiones finales. El peso de los secretos de Fernwood colgaba pesado en el aire húmedo, como si el pueblo en sí estuviera conteniendo la respiración.
esperando que algo se rompiera. Habían pasado 3 días desde que la muerte de Geraldine Fox había sido atribuida a causas naturales, y sin embargo, el aire se sentía lleno de tensión no resuelta. Los aldeanos, siempre ansiosos por conformarse con algo, cualquier cosa, se aferraron rápidamente al sospechoso más conveniente, Colin Trent, el joven manitas cuyo temperamento se había observado como volátil. Algunas palabras susurradas de la señora Lytton, y un comentario callejero de la esposa del panadero, solidificaron su lugar en el centro del escándalo, pero la señorita Marple sabía mejor. Ella había visto este patrón antes, la forma en que la sospecha podía tejerse con medias verdades, hasta convertirse en un tapiz de culpa impenetrable. Mientras caminaba por el pueblo esa tarde, su mente era una tormenta tranquila de pensamientos, cada uno volvía al mismo punto. Geraldine no había muerto de un derrame cerebral, como sugirieron los médicos. Había algo más oscuro, y la señorita Marple podía sentirlo. Sí, en el mismo aire a su alrededor. Pasó junto al jardín de asignación de Colin Trent, encontrándolo allí, arrodillado entre sus nabos, con las manos manchadas de tierra, el ceño fruncido por la preocupación. Él levantó la vista, sorprendido, cuando ella se acercó. Señorita Marple, tartamudeó, quitándose la tierra de los pantalones, con un toque de inquietud en la voz. No esperaba compañía. No soy compañía, respondió la señorita Marple, con su tono tan gentil como siempre. Simplemente estoy caminando, disfrutando del buen clima. Miró hacia la regadera agrietada en sus manos. Los lados parcheados eran una improvisación que hablaba mucho. Escuché que tuvo un desacuerdo con Geraldine, hizo, mirándolo de cerca. Su rostro se tensó. Sí, admitió, con la voz pesada de arrepentimiento. Era una mujer difícil, siempre cambiando de opinión, nunca satisfecha, pero nunca la quise muerta. No, sus palabras se retiraban, su mirada se volvía distante, y la señorita Marple pudo ver la vulnerabilidad en sus ojos. ¿Te pagó por el trabajo?, preguntó, con tono suave pero insistente. No, respondió Colin, sacudiendo la cabeza. Dijo que el pestillo no era de su gusto, que necesitaba un toque más delicado. Dijo que no tenía las manos adecuadas para el trabajo. Los ojos de la señorita Marple parpadearon mientras procesaba sus palabras. ¿Regresaste después de eso?, preguntó ella. No, respondió rápidamente. Pensé que se había enfriado. Nunca la volví a ver. ¿Pero alguien más la visitó, señor Trent? La señorita Marple presionó, con la mirada estable. Sudó, sus ojos se estrecharon ligeramente. Que el reverendo Potle, dijo en voz baja, lo vi saliendo de su puerta justo antes de morir. Era tarde, una hora extraña. La mención del nombre del reverendo envió una onda a través de la señorita Marple, pero mantuvo su expresión neutral. Gracias, señor Trent, dijo suavemente. Ha sido de gran ayuda. Esa noche, la luz parpadeante de la ventana de la vicaría reveló al reverendo Potle, sentado junto a la señora Binton y Dora Lytton. Los tres bebían cordial de flor de saúco. El fuego lanzaba largas sombras sobre sus rostros. La señorita Marple entró en silencio. El sonido de sus pasos era amortiguado por la gruesa alfombra. «Ah, señorita Marple», la saludó el reverendo, con una voz teñida de dignidad herida. «¿Qué la trae por aquí esta noche?», me preguntaba, dijo la señorita Marple, con voz tranquila pero afilada, sobre su visita a Geraldine Fox. Escuché que fue una llamada pastoral. La visitó tarde en la noche. No, el reverendo parpadeó, momentáneamente tomado por sorpresa. Sí, dijo lentamente, su mirada desviándose hacia la ventana. Ella necesitaba consejo, guía espiritual. Estaba desolada, y mencionó el nombre Marjorie. Preguntó la señorita Marple, con un tono casual,
pero apuntado. Mientras mantenía su compostura exterior, la oscuridad parecía presionarse más cerca, como si la noche misma estuviera contando. Las sombras, cosiendo su coartada juntas, mucho antes de que la primera sospecha hubiese sido lanzada. La sospecha no era algo fugaz aquí, era una sombra, creciendo más con cada día que pasaba. Solo tenía que seguirla hasta su fuente, y la verdad se revelaría. Siempre lo hacía, a su debido tiempo, pero por ahora, las piezas permanecían dispersas, justo fuera del alcance, y la señorita Marple sabía que le tomaría cada onza de su cuidadosa atención para unirlas. La señorita Marple, con su ojo afilado para la naturaleza humana, sabía mejor que nadie que los misterios a menudo se esconden en los detalles más tranquilos y sutiles, esas pequeñas y aparentemente intrascendentes cosas que otros pasan por alto. Así que, cuando llegó a la iglesia aquella tarde crujiente, aparentemente para dejar una canasta de duraznos en conserva para el próximo picnic parroquial, su verdadero propósito estaba en otro lugar. Al entrar en la sacristía de la iglesia, su mirada se deslizó inmediatamente por los alrededores familiares, pero no fueron los objetos fijos, ni la lista de nombres de feligreses, lo que llamó su atención. Era algo mucho más esquivo, algo fuera de lugar, un objeto olvidado, ubicado detrás de una pila de himnarios, en un armario lateral polvoriento, algo medio envuelto en tela que instantáneamente captó su atención. La mayoría habría pensado que era solo otro trabajo abandonado, pero la señorita Marple, ella sabía mejor. Con un leve ceño fruncido, descubrió un bastidor de bordado de madera. Las iniciales de Geraldine Fox estaban grabadas en él, débiles pero inconfundibles. Sí.F. Su pulso se aceleró muy ligeramente, la familiar y tranquila emoción de un misterio comenzaba a recorrerla. Esto no era un accidente, no era un artefacto aleatorio, era un mensaje esperando ser entendido. Con cuidado, la señorita Marple despegó el envoltorio de tela, revelando la muestra debajo de él. Era pequeña, mucho más que la destinada a la exposición de acolchado, pero igual de intrincadamente elaborada, una escena de un jardín pacífico, con lavanda en flor, una colmena en la esquina, y un elegante sauce sombreando un pequeño banco. Pero luego, en la esquina inferior, los ojos agudos de la señorita Marple captaron algo que hizo que su sangre se enfriara, una delicada línea de palabras cosidas. A Marcory, se fue, pero no perdonada. No se confundía la amargura incrustada en esas palabras, un fuerte contraste con la escena serena de arriba. Aquello no era una dedicatoria de afecto o amor, sino de odio sin resolver, de resentimiento latente, ira, pero no perdonada. El mensaje parecía pulsar con una ira profunda y tácita. Esa noche, la señorita Marple tomó el té con la señora Dora Lytton, bajo la pretensión de revisar su dolor de tobillo. Siempre había considerado a Dora una persona interesante, de buen corazón, sí, pero como tantos en Fairwood, aferrada firmemente a viejas historias y secretos del pueblo. La conversación, como inevitablemente sucedía, se volvió hacia Geraldine Fox, cuya muerte repentina y misteriosa aún pesaba en la comunidad. La señorita Marple agitó una delgada rebanada de limón en su té, su voz informal, pero inquisitiva. ¿Recuerda si alguna vez mencionó a una Margory? La señorita Marple la miró con cuidado. Por un momento, la cuchara de Dora se detuvo en el aire. Sus ojos se estrecharon apenas. Marjorie, Dios, ese nombre no ha surgido en años. ¿Por qué preguntas? La mirada de la señorita Marple se suavizó. Me encontré con eso, dijo simplemente, cosido en una de las piezas anteriores de Geraldine. Dora se recostó en su silla, con los ojos moviéndose hacia la ventana por un momento, como si el recuerdo fuera un invitado repentino y desagradable. Oh sí, respondió lentamente,
Estaban cerca una vez, mejores amigas, creo, pero eso terminó mal. Se trataba de una herencia, o un malentendido sobre el dinero. Nada en la escritura, por supuesto, pero fue suficiente para impulsar una brecha entre ellas. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono tranquilo pero intencionado. Entonces, nunca hicieron las paces. Dora suspiró, una respiración larga y cansada. No. Marjorie se fue. Fue a Escocia, creo. Algunos dijeron que trató de escribir, de hacer las paces, pero Geraldine no quería saber nada. Ni siquiera abría las cartas. De hecho, recuerdo una vez, Geraldine la quemó la carta en la estufa de jardín, sin siquiera leerla. Bastante dramático. De verdad, las palabras colgaron en el aire por un momento, antes de que la señorita Marple preguntara, tan inocentemente como pudo: ¿crees que Geraldine alguna vez se arrepintió de eso? Pero Dora, luciendo incómoda, saludó con la mano, despectivamente. Todo lo que sé es que fue hace mucho tiempo, y Geraldine tenía su propio orgullo, un poco demasiado, si me preguntas. La conversación terminó, pero la mente de la señorita Marple ya estaba corriendo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a caer en su lugar. Los restos de una vida, una vez vibrante, ahora chocaban con el dolor. Pequeño trozo de papel, era una pieza pequeña y quemada, los bordes curvados como si hubieran sido devorados a toda prisa por las llamas. Una palabra era apenas legible. Una firma, Gary. Su mente hizo clic. Gary. El mismo nombre que había surgido de su observación tranquila y sin pretensiones. La señorita Marple dobló el papel con cuidado, metiéndolo en la manga mientras se ponía de pie. Su mente ya giraba con las implicaciones. Los hilos del misterio se estaban tensando, no alrededor de los sospechosos obvios, sino alrededor de los movimientos silenciosos e invisibles de alguien que sabía cómo tejer su propia coartada cuidadosamente. Mucho antes de que el primer hilo rojo de sospecha se rompiera, la señorita Marple se sentó en silencio, sus manos envueltas alrededor de una copa cálida de té de rosa mosqueta, sus ojos distantes, mientras su mente tamizaba los intrincados detalles del misterio. Cada pieza del rompecabezas se unía lentamente, cada una más firme que la anterior. Era como mirar una pintura fracturada, una en la que los colores parecen sin sentido hasta que se da la pincelada correcta, y de repente, todo se ilumina. Geraldine Fox había recibido otra carta, una que quemó con enojo. Sus palabras, una vez ardientes, desaparecieron en las llamas. Pero eso fue solo una parte de la historia. La verdadera revelación vino con la muestra, un artefacto personal que ella había cosido con tanta amargura, sus emociones tejidas en cada hilo. Pero ¿por qué había escondido esa muestra en el armario Vestry? ¿Quién la había movido allí y, lo que es más importante, quién se había asegurado de que desapareciera, tal como lo hizo ella? Los pensamientos de la señorita Marple corrieron mientras reconstruía las pistas. La respuesta no estaba en las llamas, ni en la muestra en sí, sino en la única persona que más tenía que ganar al borrar la memoria de Marjorie para siempre, asegurando que se convirtiera en cenizas y humo. Mientras miraba por la ventana, su mirada cayendo sobre la vicaría a través del green, no podía sacudirse la pregunta que la había estado rondando. ¿Por qué el reverendo Puttle había negado haber conocido el nombre de Marjorie? La mañana siguiente trajo una lluvia constante e inflexible, una suave llovizna que parecía filtrarse en todo lo que tocaba. Pero no era solo el clima lo que oscurecía a Fairwood. Había una tensión palpable en el aire, gruesa y sofocante, como una tormenta inminente. Los aldeanos se movían, pasando por sus rutinas, pero había una corriente subterránea, algo tácito, algo que acechaba debajo de la superficie. La señorita Marple, inmutable ante la lluvia, se dirigió a la biblioteca de la parroquia,
su paraguas protegiéndola de las gotas. Hoy no estaba interesada en los libros. Eran las personas las que necesitaba observar, las conversaciones, las que revelarían lo que se había ocultado cuidadosamente. En el interior, la señora Edith Vinton hojeaba el almanaque de jardinería, sus páginas marcadas por el uso. La señorita Dora Lytton se sentaba junto a la ventana, con una copia muy manoseada de Persuasión en las manos, aunque no había pasado una página en lo que parecían horas. Tan terrible clima, murmuró la señora Vinton teatralmente, su tono casi como si estuviera actuando para una audiencia invisible, como si el cielo supiera lo que ha sucedido. La señorita Marple, siempre compuesta, se quitó los guantes lentamente, sin apartar la vista de la señora Vinton. La lluvia tiene una forma de descubrir las cosas, aclarar las raíces, lavar los caminos que pensábamos estaban secos, respondió, su voz suave y deliberada. Los ojos de Dora parpadearon, sintiendo el significado oculto en las palabras de la señorita Marple. Eso suena casi deliberado, dijo, con la curiosidad despertada. Los labios de la señorita Marple se curvaron en la sonrisa más leve. A veces, la naturaleza es deliberada, y a veces, las personas también lo son. La conversación no tardó en regresar a Geraldine, aunque esta vez, el tono había cambiado. Bueno, ella siempre se mantenía a sí misma, como si estuviera ocultando algo, comentó Dora, asintiendo pensativamente el ceño fruncido, y ella me dijo que vio a alguien en su jardín, a altas horas de la noche. Edith me susurró una vez, justo antes de morir, que pensaba que alguien había venido a pedir perdón, agregó, inclinándose hacia adelante, con la voz baja, pero ella tenía miedo. ¿Miedo de qué?, me pregunto. La voz de la señorita Marple fue gentil, pero cargada de comprensión. Y luego, Silado preguntó suavemente. Y luego, me preguntó algo extraño. Quería saber si yo pensaba que la gente podía cambiar, de realmente cambiar, si alguien podía arrepentirse de un rencor que había guardado durante demasiado tiempo. Los ojos de Dora se abrieron ligeramente, y luego, dijo algo aún más extraño. Terminará pronto de cualquier manera. Al principio pensé que se refería a su muestra, pero ahora, me pregunto si era otra cosa. La señorita Marple se sentó, cada detalle resonando como un intrincado baile de sombras y luz. Los himnarios a su lado eran una clara señal de una mente distraída, abrumada por algo más allá del mero papeleo. Con voz tranquila pero penetrante, la señorita Marple preguntó, ¿por qué lo preguntas? La expresión del reverendo cambió de inmediato. La mirada de la señorita Marple se mantuvo firme, su mente ya enhebrando las pistas que había reunido. La señorita Marple se sentó en el silencio de su sala de estar, la delicada luz de la tarde, apenas filtrándose por las cortinas de encaje, lanzando largas sombras a través de la habitación. La carta, ahora guardada con seguridad debajo de su chal, pesaba mucho en sus manos. Sus bordes arrugados eran un testimonio de los años que había pasado escondida, y sin embargo, la tinta permanecía legible, aunque débil. Las palabras, simples a primera vista, estaban cargadas de un innegable sentido de urgencia, como si cada oración llevara el peso de secretos inconfesables guardados por años. Geraldine, si has leído esto, te agradezco. La oración permanecía en sus pensamientos, haciéndose eco en la habitación. Era un mensaje de arrepentimiento, una admisión tranquila de algo perdido entre líneas, pero tenía más que tristeza, llevaba el tipo de verdad que una entierra profundamente, negándose a reconocer, pero incapaz de olvidar. ¿Por qué Colin, el hombre solitario, casi invisible de Fernwood, había hecho todo lo posible para preservar esta carta,
para ocultarla en los lugares más improbables. ¿Y por qué lo había mantenido de las autoridades, de la propia señorita Marple, que había estado en silencio siguiendo los hilos de este misterio enredado? Tan pronto como descubrió el pequeño sobreenvuelto en piel de aceite, enterrado debajo del suelo húmedo del jardín de Colin, algo profundo dentro de ella había cambiado. Había demasiada deliberación, demasiado cuidado en cómo se había ocultado. Colin había tomado medidas extremas para asegurarse de que permaneciera oculto. ¿Era para proteger a alguien o para proteger la verdad misma? Su mente parpadeó al reverendo Potle, quien se había derrumbado la mañana después de su breve conversación. Su palidez no había sido solo el resultado del agotamiento, como afirmó el médico. No, era algo más profundo, un peso que se había asentado fuertemente en su corazón. Las palabras tensas del reverendo, su negativa a reconocer el nombre Marjorie, solo profundizó su sospecha. El médico de la aldea lo había diagnosticado como un episodio inducido por el estrés, probablemente por el dolor de la repentina muerte de Geraldine y la conmoción de la desaparición de Colin. Pero la señorita Marple podía sentirlo. Esto era más que solo agotamiento. Potle estaba ocultando algo, algo que lo ató al pasado, algo que lo vinculó con los años perdidos de los secretos más oscuros del pueblo. Los pensamientos de la señorita Marple volvieron a la carta. El tono tranquilo y casi desesperado de las palabras de Marjorie la perseguía. No fue una acusación, no era una amenaza, era una súplica. Si alguna vez lo encuentras en tu corazón para volver a escribir, esperaré. La súplica era simple, pero hablaba mucho. Dos mujeres, ambas llevaban el peso de su pasado, ambas atrapadas por su historia compartida. Una historia que la señorita Marple ahora sabía, estaba plagada de traición, culpa y arrepentimiento. El ablandamiento de Geraldine, su disposición a perdonar después de todos esos años de silencio, había aterrorizado a alguien. ¿Pero quién, y por qué habían hecho todo lo posible para enterrar la verdad, para evitar que resurgiera? Mientras la señorita Marple estaba de pie a la tenue luz de su sala de estar, la carta se doblaba cuidadosamente en su bolsillo. Sintió los hilos del misterio apretándose a su alrededor. Colin había desaparecido, como si la tierra misma lo hubiera tragado, y sin embargo, los restos de sus acciones estaban dispersos a su paso. Había sido el último en ver al reverendo Potle, y tal vez el último en conocer el alcance total del pasado enredado que los conectó a todos. Los chismes de la señora Vinton sobre la condición del reverendo, sus insinuaciones sobre su culpa, solo agregaron combustible al fuego de las sospechas de la señorita Marple. Es culpable, marca mis palabras, había dicho la señora Vinton. Pero la señorita Marple no creía que fuera tan simple. No, la culpa del reverendo era mucho más profunda que los chismes que giraban a su alrededor. La verdad estaba vinculada al pasado, un pasado que había sido olvidado por todos menos por unos pocos selectos. ¿Por qué Colin había escondido la carta y no la había compartido con nadie? ¿Qué fue lo que lo hizo tan desesperado por mantenerla oculta del mundo? ¿Y por qué había elegido enterrarla en su jardín? Un lugar donde la tierra podría mantenerla a salvo, donde nadie pensaría en mirar. El pueblo zumbaba con inquietud, con susurros de culpa y sospecha. El desaparecido Colin, el reverendo moribundo, los misterios que rodean la muerte de Geraldine. Todos estaban interconectados. El pequeño y modesto pueblo de Fairwood, que alguna vez se había sentido tan pacífico, ahora era un lugar donde los secretos ya no podían permanecer ocultos. Cuando la señorita Marple se levantó y se movió hacia la puerta, su mente estaba afilada, enfocada en la tarea en cuestión. Ella sabía que los hilos estaban comenzando a desmoronarse. Ella ya había sacado uno, y ahora el resto lo seguiría. Alguien había hecho todo lo posible para enterrar la verdad, para evitar que el pasado surgiera, pero la señorita Marple sabía mejor.
En Fernwood, el pasado tenía una forma de volver a la vida cuando menos se esperaba. Cada hilo, cada pieza del rompecabezas, eventualmente se revelaría, y cuando lo fuera, la verdad sería más peligrosa de lo que nadie podría haber anticipado. Fox Cottage permaneció misteriosamente en silencio, sus ventanas oscuras e inmóviles bajo la sombra de la noche. Durante semanas, había permanecido deshabitado, salvo por las raras visitas de la gente, pero ahora algo se sentía diferente, como si la casa en sí estuviera ocultando un secreto, uno que ya no podía conservar. Cuando la señorita Marple se acercó, su mirada se movió naturalmente hacia la ventana trasera, donde la cortina, generalmente dibujada con tal cuidado, había sido atravesada apresuradamente. Detrás de esto, la vista familiar del marco de bordado descansaba sobre la mesa de la sala, pero había algo extraño al respecto. El marco estaba colocado torpemente, como si alguien hubiera abandonado rápidamente su tarea, dejándola en un estado de desorden. Esto no estaba bien, pensó. Sus instintos le decían que algo estaba mal. Ella rodeó el camino del jardín, con cuidado de no alterar los macizos de flores cuidadosamente atendidos. La tierra cerca de la puerta trasera estaba recién perturbada, no a la manera de una jardinería descuidada, sino como si alguien hubiera estado tratando de ocultar algo. Se arrodilló, cepilló el suelo, y sus dedos tocaron ligeramente la tierra húmeda, y allí, parcialmente enterrado, había un platillo de té roto, sus bordes astillados y desgastados. A primera vista, parecía insignificante, un simple fragmento de porcelana. Sin embargo, el patrón azul pálido, para olvidarme de nada, agitó algo en su memoria. Geraldine había tenido un conjunto de estos, los había usado durante cada reunión de acolchado que la señorita Marple había organizado. Sosteniendo el fragmento, la señorita Marple notó algo más, el residuo que se aferraba a la parte inferior, débil, pero inconfundiblemente grasoso. No era té, era algo químico, algo más siniestro. Esa noche, la señorita Marple invitó a Dora Lytton y Edith Vinton a un té, una reunión tranquila y deliberada. Ella sirvió galletas de limón y vertió fuerte Earl Grey, pero no se mencionó la carta, la tumba o el inquietante descubrimiento en Fox Cottage. En cambio, la señorita Marple comenzó casualmente una conversación, una que parecía flotar en el aire con el peso de las verdades tácitas. ¿Recuerdas?, preguntó ella, su tono ligero, cuando Geraldine se unió al círculo de acolchado por primera vez. Dora parpadeó, tomada por sorpresa por la pregunta. Regresó de Londres después de que su madre falleciera. Siempre insistió en que prefería la soledad, agregó, su voz un poco más suave, pero finalmente se calentó para nosotras. Creo que le gustaba ser la experta, intervino Edith. La señorita Marple asintió pensativamente, sus dedos envueltos alrededor de la taza de té. Una vez me dijo, continuó, su voz apenas por encima de un susurro, que su único arrepentimiento en la vida era haber juzgado mal a alguien que le importaba, que le había costado más de lo que alguna vez admitió. Ninguna mujer respondió. Quizás ella se refería a Marjorie, murmuró Edith. La mención del nombre envió una ondulación sutil a través de la habitación. Nada bueno viene de cavar demasiado profundo, murmuró Edith, como si intentara descartar la conversación, pero la señorita Marple, sin inmutarse, se encontró con sus ojos con una resolución tranquila. A veces, dijo suavemente, se descubre la verdad. Más tarde esa noche, mientras la oscuridad cubría Fairwood, el sonido de un grito destrozó la quietud. Un joven establo, que pasaba por el camino de la iglesia, había tropezado con una figura colapsada en el borde del bosque, cerca de la vicaría. Era Colin Trent, con vida, pero aturdido, con sangre goteando de una herida en su sien. Alguien lo había golpeado, que destinado a dejarlo allí,
olvidado. Una roca yacía cerca de su cabeza, resbaladiza por la lluvia y manchada con algo más oscuro. En su bolsillo se encontró una nota arrugada, desgarrada en la esquina, pero aún legible. Deberías haberla quemado. El agente Reeves llegó en una ráfaga, nervioso e inepto, mientras que la señorita Marple apareció poco después, tranquila y compuesta. Su mente ya corría con las implicaciones. Esto ya no era solo sobre la muerte de Geraldine. Se trataba de un secreto que alguien había intentado enterrar 2 veces. Una vez con hilo, y una vez con sangre. Colin Trent permanecía inconsciente. Su condición era estable, pero grave. No había hablado desde que el médico trató su herida. Sus ojos aún estaban nublados por la confusión. Se apoyaba en una cama estrecha en la enfermería de la vicaría. Un arreglo que la señorita Marple había encontrado en silencio. El reverendo había insistido en que Colin se recuperara allí. Más cerca de Dios, dijo, aunque la señorita Marple no pudo evitar sentir que había algo más cerca de algo completamente diferente. Reflexionó en silencio, pero no dijo nada. Aún no, esperó hasta la noche, cuando el médico se hubo marchado y el agente Reeves regresó a sus rondas, antes de entrar en la enfermería. Una bandeja en la mano, se acercó a Colin. Todos sus movimientos eran deliberados. No había prisa, todavía no. Puso la bandeja sobre la mesa a su lado, su contenido cálido y reconfortante. Pero su mente permanecía afilada y enfocada. Había piezas del rompecabezas aún dispersas por Fernwood, piezas que, una vez conectadas, revelarían una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera de ellos había imaginado. La señorita Marple se sentó junto a la pequeña ventana de la vicaría. La luz del día se filtraba, proyectando sombras débiles en las paredes, mientras agitaba su té pensativamente. Frente a ella, Colin Trent se sentaba con la mirada perdida, los ojos inquietos tras una noche turbulenta. El vendaje alrededor de su sien aún estaba fresco, su cuerpo magullado y cansado, pero su mente era aguda, dolorosamente consciente del peso de los secretos que había tratado de enterrar. Se estremeció ligeramente cuando ella puso un plato de pan suave y una rebanada de mermelada sobre la mesa. Comida reconfortante, dijo ella, su voz gentil pero firme, como una lección de paciencia de antaño. No es elegante, pero es confiable, al igual que la verdad. Colin no respondió al principio. Sus dedos recorrían el borde de su taza de té, perdido en pensamientos. El silencio se estiró, grueso e incómodo. No huí, dijo finalmente su voz áspera, los ojos aún sin encontrarse con los de ella. Simplemente, enterré algo. Una carta. La señorita Marple levantó una ceja. ¿La de Marjorie a Geraldine?, preguntó en voz baja. Colin asintió, su garganta apretada. Pensé que si la guardaba, tal vez ayudaría a alguien a entender, o a ayudarla. Su voz se apagó atormentada. La señorita Marple lo observó constantemente. Su mente ya reunía los fragmentos de un rompecabezas mucho más oscuro de lo que incluso él podía ver. Pensaste que importaba más de lo que parecía, pero nunca le dijiste a nadie, ¿verdad? Colin sacudió la cabeza, tragando con fuerza. Pensé que si lo mantenía oculto, no lastimaría a nadie más. Los ojos de la señorita Marple se suavizaron, pero solo por un momento. Hiciste lo que pensaste mejor, pero alguien más ha estado tratando de enterrar más que cartas. Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante. ¿Has oído hablar del platillo de té, el que se encontró en el jardín de Geraldine? Colin se tensó, sus manos se apretaron a los costados. No lo sabía, susurró, su voz tensa. Lo juro. La señorita Marple lo estudió cuidadosamente, viendo algo debajo de la superficie. Miedo, sí, pero algo más también. Tal vez, dijo lentamente,
Alguien más intentó borrar no solo las palabras, sino también los recuerdos. Las palabras colgaban en el aire, gruesas de implicaciones tácitas. Más tarde ese día, la señorita Marple se encontró caminando por el familiar salón de la iglesia, ahora lleno de energía ansiosa mientras se reanudaban los preparativos para la exposición de la colcha. Notó el ritmo apresurado, la energía nerviosa, el trabajo inacabado que parecía tararear con una sensación de revelación inminente. La señora Edith Vinton, siempre meticulosa, ajustaba cuidadosamente los manteles, alisándolos con precisión militar. Los pasos de la señorita Marple eran suaves y alipiarados, mientras se acercaba. ¿Alguna vez ha intentado deshacer una puntada que se ha quedado demasiado tiempo?, preguntó, su voz casual, como si discutiera un detalle menor. Edith levantó la vista, sorprendida. «Perdón», la señorita Marple sonrió débilmente, señalando el delicado bordado. En la costura, cuanto más tiempo dejas un error, más difícil es corregirlo. Se deshace, se deshilacha, a veces arruina todo el patrón. Edith hizo una pausa, sus dedos aún sobre la tela. «Supongo que sí», respondió fríamente. «Por eso termino mis piezas correctamente». La señorita Marple asintió, su mirada se movió hacia los bordes impecables del mantel. «Sí, siempre tuvo un talento para la limpieza». No esperó a que Edith respondiera. En cambio, sus pensamientos se volvieron hacia el trabajo de Geraldine, su costura meticulosa y cuidadosa, incluso cuando estaba enojada. «La costura de Geraldine», dijo la señorita Marple suavemente, «nunca fue apresurada, incluso cuando bordaba cosas desagradables, como la muestra a Marjorie». Las manos de Edith se congelaron. El aire a su alrededor se cargó con una tensión repentina. «No sabía a qué te referías», continuó la señorita Marple con suavidad, «pero sospecho que sí lo sabías». El silencio era ahora espeso, casi sofocante. «Usted fue quien le escribió», presionó la señorita Marple. Le instó a que no volviera. ¿Por qué? La voz de Edith era baja, casi plana. Iba a arruinar todo. Había una dureza en sus palabras, una amargura que torcía el aire entre ellas. Había comenzado a escribir de nuevo. Geraldine quemó la primera carta, pero la segunda. Colin la encontró. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron. Lo golpeó, dijo suavemente, su voz serena. «Pensé que iría a los periódicos, o peor, que mostraría la muestra», dijo Edith, su voz una mezcla de arrepentimiento y cálculo frío. «¿Y Geraldine?», preguntó la señorita Marple. «¿Qué planeaba hacer?». Los ojos de Edith chispearon con desprecio. «Dijo que estaba considerando la reconciliación». «¿Te imaginas?». Las palabras colgaban en el aire, llenas de historia cruda y tácita. Después de todos esos años, esa mujer podía simplemente volver a entrar. La señorita Marple no respondió de inmediato, simplemente se dio la vuelta, dejando a Edith a solas con su culpa. Más tarde, solicitó un té tranquilo con el reverendo Potles, con la esperanza de un momento de paz, pero más aún, con la esperanza de escuchar la verdad detrás de su tranquilo exterior. «Esperaba», dijo amablemente, «que pudiera ayudarme a recrear algo». Él parpadeó, un poco confundido. «¿Recrear?», preguntó con cautela. «Sí», dijo ella. «El último té de Geraldine. Sirvió esponja de limón, ¿no? Y esa vajilla. El patrón azul». La cara del reverendo se puso rígida. Sus ojos se estrecharon. «Ella misma lo hizo», dijo su voz baja. «Era un juego de su madre. Nunca lo usaba con invitados, solo para ocasiones especiales». La señorita Marple sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Ah», dijo ella, «pero alguien rompió un platillo, reverendo, alguien que no estaba destinado a estar allí». El reverendo se congeló. Su rostro palideció cuando la realización de las palabras de la señorita Marple
comenzó a hundirse. Las piezas se estaban uniendo ahora, y el misterio era más profundo de lo que cualquiera de ellos había imaginado. La muerte de Geraldine ya no era solo una tragedia, era la clave para un secreto que alguien había intentado desesperadamente enterrar. La noche descendió en silencio sobre Fairwood, cuando la señorita Marple se sentó en su mesa, contemplando la intrincada red que se había tejido. Los secretos que rodeaban la muerte de Geraldine parecían tensarse como una soga, cada hilo detenido en el abismo de la traición. La habitación tarareaba de tensión, el aroma del té llenaba el aire, pero fue el silencio el que pesaba con fuerza sobre los reunidos. La señora Binton, con su impecable atención al detalle, había llegado. Sin embargo, fue su propia inquietud sofocada la que traicionó la verdad. Ella no solo estaba allí para el té, estaba allí para mantener una tapa sobre lo que había sido enterrado bajo la chapa de cortesía de la sociedad Fairwood. Mientras los ojos afilados de la señorita Marple escaneaban la habitación, notó el débil temblor en las manos de Colin Trent, el joven que una vez había estado demasiado orgulloso para notar la oscuridad que hervía a fuego lento a su alrededor, pero que ahora llevaba su peso. Había algo en su mirada, atormentada, pero calculadora, que le dijo a la señorita Marple que él sabía más de lo que dejaba ver. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso por todo lo que quedaba sin decir, la tensión no expresada, se aferraba a las paredes como el polvo. Una carta escondida, una muestra cosida a toda prisa, un platillo de porcelana roto, cada fragmento susurraba secretos que ya no podían quedarse enterrados. La verdad, reflexionó la señorita Marple suavemente, su voz cortando el espeso silencio, siempre encuentra una forma de salir a la superficie, sin importar cuán profundamente esté enterrada. Ella sabía que alguien en esa sala era culpable, pero la pregunta era, ¿quién ni por qué? Había observado todos sus movimientos, había notado cada mirada, cada ligero temblor de incomodidad. La invitación había sido bastante simple, sí, pero su propósito, mucho más intrincado. Esto no era solo una reunión para el té, era una cita cuidadosamente orquestada, un escenario montado para que la verdad se revelara. La fachada de civilidad era delgada, y la señorita Marple tenía la firme intención de despegarla, hilo por hilo, hasta que la sórdida verdad quedara expuesta. Cada invitado era una pieza del rompecabezas, y ella ya comenzaba a ver los bordes, la impecable precisión de Edith, la presencia sin pretensiones de Dora, la culpa oculta del reverendo. Todo apuntaba a algo más oscuro, más profundo. La señorita Marple ya había establecido la trampa, y ahora, todo lo que quedaba era esperar que cayeran en ella. La puerta se abrió una vez más, y allí estaba Annie Pratt, tan impredecible como siempre, sosteniendo su tarta de ruibarbo, y una sonrisa de conocimiento. No fue invitada, pero no necesitaba permiso. Ella era parte de la corriente subterránea de Fairwood, el susurro que llevaría la verdad a lugares donde no podía ser ignorada. Mientras colocaba su tarta sobre la mesa con un cuidado exagerado, los ojos de la señorita Marple se estrecharon. No todos en esa sala se irían con sus secretos intactos. El reloj marcó, su sonido rítmico hacía eco del desmoronamiento constante de una mentira cuidadosamente hilada, y cuando la verdad finalmente surgiera, sería tan aguda e implacable como la aguja que había cosido la muestra final, e inacabada, de Geraldine. La señorita Marple se levantó lentamente. Sus ojos atravesaron la habitación con una intensidad tranquila y penetrante, que inquietaba el aire. Colin fue atacado, no asesinado, comenzó, su voz tranquila, pero con una corriente subterránea que hizo que todos se pusieran rígidos. Estaba asustado, no por alguna amenaza externa, sino porque alguien pensó que sabía demasiado. Sabía sobre Marjorie,
sobre los planes de Geraldine de perdonar, y eso, creo yo, era la verdadera amenaza. El perdón, agregó suavemente, su mirada fija en Edith. Era eso lo que más te amenazaba. No es así. Cada ojo en la habitación se volvió hacia la señora Binton, cuya quietud parecía antinatural, como si estuviera conteniendo la respiración bajo el peso de aquellas palabras. Edith se sentó rígida, sus manos agarraban las rodillas, los nudillos tan blancos como los huesos de algún secreto olvidado. Ella traicionó mi confianza. Finalmente habló Edith, su voz apenas un susurro. Mi madre cuidaba a la suya en sus últimos días. Le dimos todo tiempo, dignidad, mientras ella planeaba reescribir su testamento y volver a reducir a Marjorie. Una risa amarga escapó de sus labios, delgada y cruel. Ella nunca lo modificó, dijo la señorita Marple simplemente. Los ojos de Edith parpadearon, la furia se levantó. No, pero planeaba hacerlo, siseó, inclinándose hacia adelante. Geraldine lo sabía, y lo dejó suceder, todo el tiempo jugando al mártir. Luego volvió a este pueblo, con su cara engreída y su perfecta costura, con sus arrepentimientos a medias como una corona, pero sabía que yo era una tonta. La voz de la señorita Marple era estable, medida, y cuando te dijo que había cosido el nombre de Marjorie en la muestra, la cara de Edith se retorció de repulsión. Le rogué que lo reconsiderara, escupió. Le dije que era una tonta. No escuchaba. Dijo que estaba cansada de guardar rencor. La señorita Marple asintió lentamente. Y fue entonces cuando decidiste actuar, ¿verdad? Cuando deslizaste algo en su té. Siguió una larga pausa. La mirada de Edith cayó al suelo. Su silencio hablaba volúmenes. No era veneno, en realidad no, admitió suavemente, solo lo suficiente para agotar su corazón. Ella siempre fue delicada. El médico dijo que no tomaría mucho. La habitación parecía contener la respiración, mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. Y luego rompiste el platillo en tu pánico. La porcelana, no olvida, continuó la señorita Marple. Lo arreglaste todo, saliste por la puerta entreabierta, y moviste la muestra a la iglesia. Pensaste que allí sería olvidada, pero no fue así, ¿verdad, Edith? Murmuró. Solo quería que se fuera. Ese nombre, esa puntada, ese perdón. El reverendo Pottle, sentado en silencio, con los ojos cerrados, parecía retirarse más profundamente en sí mismo. La señorita Marple vertió la última taza de té, con las manos estables, imperturbables ante las revelaciones. No podemos borrar lo que se ha hecho, Edith, pero podemos reconocerlo. Su voz era gentil ahora, aunque con una tácita finalidad en sus palabras. Geraldine lo intentó. Al final, alcanzó la gracia. Colin se agitó en su asiento, pero no habló. Su silencio dijo todo lo que debía decirse. La mirada de Edith permaneció por un momento más, pero no salieron más palabras de sus labios. El peso de la verdad colgaba en el aire, sofocante. Una hora después, llegó el agente Reeves. Su presencia rompió la quietud que se había asentado sobre la habitación. Edith no protestó, se fue en silencio, los ojos huecos. Su silencio, más elocuente que cualquier palabra. A medida que avanzaba la noche, la señorita Marple se quedó junto a su ventana. El sol se hundía detrás del seto. Fernwood pronto volvería a su ritmo pacífico y engañosamente tranquilo, pero los hilos que habían sido desgarrados nunca se repararían por completo. Algunos patrones habían sido demasiado alterados para arreglar, y, a veces, el perdón llegaba demasiado tarde para deshacer el daño que el orgullo había infligido. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó con un silencio extraño, del tipo que solo Fairwood sabía cómo reproducir. La palabra de la confesión de Edith aún no se había extendido oficialmente,
Pero Fergus siempre supo antes de que el resto del mundo lo hiciera. En la vicaría, la voz del reverendo Pottle estaba llena de residuos de la culpa. Mientras recitaba las oraciones de la mañana, en el tendero, Dora Lytton se demoró cerca de los estantes de la mermelada, los ojos abatidos, esperando un aviso para hablar. La charla de la mañana habitual en la tienda de té se había desvanecido en miradas nerviosas. El tintineo de cucharaditas era el único sonido que rompía el silencio, y sin embargo, en su cabaña, la señorita Marple permaneció sin cambios. El bordado en su regazo estaba inacabado, pero tenía algo más que completar ahora, algo mucho más intrincado que los hilos y la tela. El agente Reeves le había pedido que contara los detalles del registro. Estaba claramente preocupado por cómo había perdido lo obvio, cómo un simple hilo rojo lo había llevado por mal camino. Pero la señorita Marple, siempre la paciente observadora, comenzó a contar, no con la muerte de Geraldine, sino con el sutil desentrañamiento de todos los secretos que Fairwood había enterrado debajo de su superficie. La señorita Marple estaba junto a la ventana, sus ojos afilados observando al pueblo regresar lentamente a su rutina, pero debajo de la superficie, las cosas estaban lejos de asentarse. El aire estaba lleno de palabras tácitas y tensiones invisibles, al igual que los hilos enredados de una colcha, esperando ser desenredada. La historia había comenzado mucho antes del veneno, mucho antes del engaño tranquilo de una muestra, cosida con algo más que solo hilo. Comenzó con una elección que pondría todo en movimiento. Geraldine había querido reparar lo que se había roto, había decidido perdonar, curar una herida que había festionado durante años entre ella y Marjorie. La muestra, inocua para la mayoría, fue su intento de hacer la paz, su nombre entrelazado en las delicadas puntadas, un símbolo de reconciliación. Pero Geraldine, he sido demasiado ingenua, demasiado esperanzadora. Ella no entendió la profundidad de la amargura de Edith, que el peso de las viejas heridas que nunca se curaron, y la furia que podrían provocar. Edith no pudo soportar la idea de que Geraldine volviera la página, de dejar que el pasado fuera enterrado. Por eso hizo lo que cualquiera desesperado por aferrarse a su orgullo haría: la silenció, silenciosa y cuidadosamente. No era veneno, no del tipo que podías probar o ver, pero era suficiente para seguir un corazón, ya frágil por años de arrepentimiento. Geraldine se había desplomado, su cuerpo era una rendición final, a la tensión de su propio intento de perdón. En su prisa, Edith rompió el platillo, el sonido, agudo y final, haciéndose eco en el silencio de esa fatídica noche. Ella escondió la muestra, como si ese simple acto pudiera borrar la verdad que llevaba, y salió por la puerta entreabierta, esperando que el mundo nunca supiera, pero el mundo siempre sabe, a su manera. Colin, con su tranquila curiosidad, había encontrado la carta sin abrir, de Marjorie. No sabía su significado, pero sintió su peso, y cuando Eddie se dio cuenta de que lo tenía, no pudo soportarlo. La verdad se deslizaba de sus dedos, y ella haría cualquier cosa para evitar que saliera a la luz. Ella lo siguió, una amenaza en sus ojos, una advertencia en su agarre. El miedo la había hecho imprudente, y la huelga, destinada a intimidar, había ido demasiado lejos, también lo había silenciado, aunque no era la muerte que había buscado, solo silencio. Pero el silencio tiene una forma de amplificar todo, de hacer que las pequeñas acciones resuenen de una manera que nunca se espera. El reverendo, perdido en su propia cobardía, había encontrado la muestra, el hilo rojo, y en lugar de confrontar el desastre, lo había escondido, como si eso pudiera deshacer el daño. Sabía más de lo que dejaba ver, pero no lo suficiente como para reconstruir el rompecabezas completo. El hilo rojo
Esa sola línea en negrita entre la lavanda suave y el verde, era la última pista, la que Miss Marple había visto desde el principio, una advertencia a la vista, no pertenecía, así como la verdad, nunca había pertenecido a aquellos que intentaron enterrarla. La justicia no se trataba de victorias en la corte, o declaraciones fuertes, era tranquila, como una puntada que trabajaba en tela imposible de notar para la mayoría, pero siempre presente. La confesión de Edith vendría, pero no con el drama de un juicio, o la finalidad de un veredicto. La quitarían en silencio. Su salud fallaba, su mente se desentrazaba tan rápido como los secretos que había tratado de mantener unidos, y así, la muestra, el símbolo de todas las mentiras y el arrepentimiento, nunca se mostraría al mundo, estaría encerrado, su verdad, enterrada profundamente, justo cuando el pueblo avanzaba, ajeno a las corrientes subterráneas que todavía corrían debajo de la superficie. Pero la señorita Marple, con sus ojos siempre abiertos, lo sabía, vio la tranquila tragedia que se había desarrollado, la pequeña y constante esperanza de nuevos comienzos, cosidos en silencio en el tejido de sus vidas. Regresó a su aguja, eligiendo el verde esta vez, un color para un nuevo crecimiento, para la curación, y para la promesa tácita de que algunos hilos, una vez perdidos, se podían encontrar nuevamente, si solo sabías dónde mirar. En Fairwood, donde los jardines florecían de apropiada tranquilidad, y las calles susurraban secretos debajo de la superficie, el escándalo era un viejo conocido, uno que siempre parecía deslizarse a través de las grietas, y desaparecer antes de que pudiera enfrentarse. Cuando Edith Vinton había desaparecido, se fue en silencio, bajo el velo de su salud en declive. La aldea no estalló en indignación o tristeza, en cambio, dobló la vergüenza en su ritmo cotidiano, alejándola perfectamente, donde nadie tendría que verla. El círculo de acolchado se reanudó, como siempre, un nuevo rifa anunciado, y Dora Lytton tomó sutilmente las riendas del comité de exhibición, aunque nadie se atrevió a mencionar la ausencia de Edith directamente. El sermón de ese domingo fue uno de reflexiones abstractas, un discurso meditativo, sobre el pecado, el perdón, y la naturaleza delicada e irreparable, de las cosas rotas. La señorita Marple se sentó en su banco habitual, sus manos dobladas, escuchando no solo las palabras bien elegidas del reverendo, sino también a los murmullos silenciosos de la congregación. Las miradas intercambiadas, detrás de las manos enguantadas, la tensión a fuego lento, justo debajo de la fachada cortés. Miss Marple lo notó todo. El pueblo se había ajustado, pero no se había reconciliado con la verdad más profunda. Detrás del crimen resuelto, se demoraba una consecuencia más oscura, una que nadie deseaba reconocer. La eliminación tranquila de Edith de Fairwood había sido una victoria silenciosa, pero, ¿a qué costo? La verdad, como un hilo oculto, aún no se había descubierto por completo. El lunes por la tarde, la señorita Marple recibió una carta, escrita en una mano deliberada y elegante. El mensaje era simple, pero profundo. Geraldine le había escrito una carta a Marjorie, la mañana antes de morir. La perdonó. Las palabras permanecían en el aire, como el débil aroma de lavanda, agridulce e inquietante. La respiración de la señorita Marple se atrapó en su garganta, mientras doblaba la carta lentamente. El peso de su significado, en su pecho. Ella se levantó, sus pasos, medidos, y se dirigió a la cabaña del cartero. Clive, el hombre pecoso con una tendencia a murmurar, confirmó sus peores temores. Había visto a Geraldine dejar caer una carta, en la casilla postal azul, cerca de las asignaciones, pero la caja había estado fuera de servicio al día siguiente. La lluvia había arruinado el contenido. La carta, la clave para comprender todo, probablemente había sido destruida.
perdida, durante el tiempo y el clima. La señorita Marple le agradeció, y se fue, una determinación tranquila, en sus pasos. Esa noche, cuando pasó por la vieja cabaña de Zorro, ahora abandonada y olvidada, un solo hilo rojo llamó su atención, revoloteando desde un arbusto de espinas, como un fantasma del pasado. Sus dedos lo acariciaron suavemente, liberándolo de su enredo. Susurro reflexivo, algunos hilos, pensó, nunca desaparecen realmente, se desvían, se enredan, y cuando menos lo esperas, vuelven para recordarte aquello que casi estaba curado, pero nunca reparado por completo. Dentro de la cabaña, la muestra de Geraldine, su último acto de perdón, permanecía encerrada intacta, sus secretos sellados en un cajón por orden de la gente. La muestra, con el nombre de Marjorie, el símbolo de la paz que nunca fue, jamás se exhibiría en la exposición como Geraldine había esperado. En cambio, el único legado que quedó fue un vacío hueco, un legado empañado por el orgullo que impidió el perdón. Silencio breve. La verdad había salido a la luz, sí, pero el perdón nunca había llegado a tiempo. En el siguiente círculo de acolchado, la señorita Marple cosía en silencio. Sus dedos trabajaban metódicamente, su habitual conversación aguda estaba ausente, y su silencio, lleno de pensamientos tácitos. La señora Pratt, siempre observadora, comentó al respecto. «Estás callada hoy, Jane, eso es raro». La débil sonrisa de la señorita Marple era más sombría de lo habitual. «A veces, la tela habla por sí sola», dijo suavemente, con la voz desvaneciéndose como una sombra al atardecer. Ella sabía, mejor que nadie, que algunos hilos no podían ser descartados, algunas heridas, simplemente, no podían curarse. El tapiz de Fernwood, como la muestra, estaba inacabado, y así seguiría siendo un recordatorio tranquilo, que, lo que podría haber sido, pero nunca fue. Pero antes de que las mujeres pudieran enfocar su atención en otro tema, la señorita Marple notó la mirada fugaz y reflexiva que intercambiaron entre ellas, un reconocimiento tácito del costo que todas habían pagado, aunque ninguna se atreviera a decirlo en voz alta. Esa noche, cuando el crepúsculo se profundizó y las sombras crecieron, la señorita Marple se sentó junto al hogar. El calor de la luz parpadeante del fuego iluminaba suavemente sus rasgos. En su regazo descansaba la muestra de su propio proyecto inacabado. Ahora, la frontera de Ivy Green estaba completa, sus bordes rizados, como si el tiempo mismo los hubiera aceptado suavemente. Le agregó un nombre final, pequeño, que si escondido en una esquina. Marjorie. Ningún patrón pidió esa adición, ninguna necesidad fue mencionada en voz alta, pero algunas cosas, la señorita Marple lo creía profundamente, estaban destinadas a ser recordadas, incluso si el resto del mundo decidía olvidar. Pasó una semana, luego 2, y el verano se aferró a la tierra con un calor terco opresivo, que se negaba a reconocer el dolor que permanecía justo debajo de la superficie. Las abejas regresaron a los jardines, su zumbido constante llenando el aire, y los niños, ansiosos, comenzaron los preparativos para la fiesta de la cosecha. En la antigua cabaña de Zorro, ahora cerrada y abandonada, apareció un cartel de bienes raíces, clavado en la tierra con un aire de disculpa final. Fernwood, al parecer, estaba sanando, o al menos, retomando su ritmo habitual y tranquilo, aunque eso sí, conservaba las cicatrices de lo que había sido. La señorita Marple, en su forma tranquila y meticulosa, había ordenado sus notas, cada evidencia cuidadosamente archivada en un cajón, la muestra de su propio proyecto, con su borde de hiedra y el nombre cosido de Marjorie, fue prensada, enmarcada y donada al bazar de la iglesia a nombre de Geraldine. Pocos comentaron sobre el pequeño y discreto nombre en la esquina inferior. Los que lo notaron,
No dijeron nada. Una mañana gris, un paquete llegó a la puerta de la señorita Marple. Estaba envuelto modernamente en papel marrón, sin dirección de remitente. En su interior, encontró una muestra doblada, pero no era la de Geraldine. Era más simple, menos precisa, pero, de alguna manera, su familiar. Hilo de lavanda, puntadas estrechas, como las de Geraldine, pero con algo diferente. En la esquina, donde podría haber estado una violeta, había una flor delicada y prensada, frágil como ceniza. Pausa emocional. La señorita Marple la sostuvo por largo rato, sus dedos rastreando los hilos, antes de colocarla junto a su taza de té y mirar por la ventana. Entonces Marjorie había recibido algo después de todo, ya fuera la carta original, o simplemente, la verdad. No podía decirlo, pero alguien, en algún lugar, había llorado, no en voz alta, no con grandes gestos, sino en silencio, honestamente. En la siguiente reunión de la parroquia, el reverendo Pattle ofreció un breve discurso. Su voz se elevó en la iglesia, con un peso que llenó el aire. El perdón, dijo, a menudo se imagina como un momento singular, un gran gesto, pero en verdad, llega en silencio, a menudo, tarde, y nunca sin la presencia del dolor. La señorita Marple, sentada cerca del fondo, las altas ventanas ojivales de la iglesia, cerró los ojos por un momento. Un silencio solemne recorrió la nave. No era exactamente acuerdo, pero sí comprensión, un consenso tácito, que flotó en el aire. En los últimos días de agosto, el agente Reeves visitó a la señorita Marple, pero esta vez, no venía con preguntas, sino con una declaración firmada de Edith Vinton, presentada cuidadosamente por los canales adecuados. La declaración lo confirmaba todo, aunque, ya parecía demasiado tarde. No quise matarla, solo quería detenerla. El pasado debió quedarse enterrado. Ahora veo que nunca lo estuvo. Ahora veo lo que costó. La señorita Marple leyó la declaración una vez, luego la colocó junto a su taza de té, sintiendo el peso de sus palabras hundirse suavemente. Resch jugueteó con su gorra, un toque de inquietud en su postura, como si esperara una respuesta que nunca llegaría. Todos creíamos que la pista estaba en el hilo rojo, pero la señorita Marple, su voz suave, con el peso de una comprensión tranquila, lo corrigió. No era el hilo rojo, dijo, significaba que algo había cambiado, algo sutil, una puntada de advertencia, tal vez, una marca de intención. Su mirada se posó en la expresión desconcertada del detective. A veces, la verdad no aparece donde termina la aguja, sino donde se rompe el patrón. Ries parpadeó, sorprendido, intentando comprender por completo su significado, pero asintió, una comprensión lenta, genuina. Era un buen hombre, lo entendería, eventualmente. Esa noche, la exposición de acolchado de Fairwood se inauguró en el modesto salón de la iglesia. El aire olía a flores frescas y madera recién cortada. Las piezas eran sencillas, motivos florales, escudos familiares, bordes geométricos, cada una iluminada con luces suaves, y admirada en silencio por los aldeanos. Pero había una pieza distinta. En el centro de la sala, ligeramente fuera del eje, se alzaba un pequeño cuadrado bordado, enmarcado en madera lisa, rígido, sí, pero firme entre las piezas más elaboradas que lo rodeaban, sin etiqueta, sin firma. Dos sillas bajo un sauce, una vacía, la otra, con una bufanda de lavanda, cuidadosamente doblada sobre el brazo. Estaba claro para todos a quién pertenecía, pero nadie dijo nada, nadie se atrevió a moverla. Cuando los últimos visitantes salieron y las linternas se atenuaron, proyectando largas sombras en el suelo, la señorita Marple se demoró. Su mirada se fijó en la exhibición. El salón, ahora vacío, estaba lleno de un silencio solemne. El único sonido,
El leve crujido de las tablas bajo sus pies, se inclinó hacia adelante con la gentileza de alguien que ha visto demasiado, pero nunca lo suficiente. Ajustó el marco muy ligeramente, como si estuviera reiniciando algo escondido justo fuera de la vista. Luego, observó la exposición por última vez. Un suave suspiro escapó de sus labios. Sin decir palabra, se volvió, y tan silenciosa como la noche misma, tomó su abrigo. La puerta se cerró detrás de ella, y salió a la fresca noche de Fernwood, mientras el pueblo contenía el aliento, como si el aire mismo se hubiera detenido, a escuchar. Pausa larga y emotiva, en la distancia, el más leve susurro del viento agitó la hierba, un tirón tranquilo y deliberado sobre el prado, sin romperse, como el hilo final de un tapiz demasiado complejo para entender, pero imposible de ignorar.